Buenas gente de YouTube, hoy les traigo 3 capítulos más de esta irrelevante historia. Antes de empezar quería advertirles que en algunos casos saldrán personajes que no están ni en One Punch Man ni en High School de XD, si esto les incomoda por favor aguanten un poco ya que se solucionará. Sin más que decir empecemos. Capítulo 4. Han pasado un par de días desde que Issei acompañó a sus nuevos compañeros a eliminar a ese demonio renegado en aquella casa abandonada y tenía que admitir que este trabajo es más difícil de lo que parecía. Sus nuevos amigos así como su presidenta intentaron enseñarle hechizos básicos como el círculo de teletransporte, pero ni siquiera pudo formarlo. Esto lo llevó a hacer sus recados caminando o en su bicicleta, la cual le duplicaba el esfuerzo y le hacía pasar cierta vergüenza. Le había sorprendido la cantidad de secretos que guardaba el mundo. Demonios, ángeles caídos, honestamente es algo que no entiende del todo, pero si su presidenta dice que está bien entonces lo está. El tema de ser un simple peón dentro de la nobleza de su presidenta le generaba un leve malestar, es decir, todos los demás tienen un rol muy importante, pero él es simple carne de cañón. También destacar que entre más tiempo pasaba con ellos más se daba cuenta de lo fuerte que eran. Nunca había visto a personas tan fuertes como ellos, bueno, ni siquiera son humanos, los humanos no pueden ser tan fuertes. Esto lo hizo pensar, ¿todos los atletas de nivel mundial son seres sobrenaturales? No, estaba pensado demasiado. En ese momento Issei se dio cuenta de que no era buena idea estar distraído en sus pensamientos cuando está bajando una escalera, pues acaba de caer de ellas frente a varios estudiantes de la academia que lo miraban con pena y otros con leve diversión. Ouch, eso duele, pensándolo bien, espera, no duele tanto como creía, ¿será efecto de que ahora soy un demonio? Tendría que preguntarle a su presidenta. Después de expresarle sus dudas a su líder, esta le respondió, es así Issei, una vez te conviertes en demonio tus sentidos y estado físico son superiores que la de una persona normal, decía la pelirroja para su peón. Esas son buenas noticias ya que podría jactarse de ser más fuerte que los integrantes del trío pervertido, si tan solo eso fuese relevante para la trama. Es cierto, Issei aún tenía que preguntarle algo. Presidenta, ¿un humano puede ser más fuerte que un demonio? Rías no esperaba este tipo de preguntas, ¿sabrá algo de los Sacred Gear? Si era así entonces las explicaciones serían mucho más fáciles. Comúnmente no, pero hay varias excepciones, tendría que decirlo de una forma para que el castaño entienda. Por ejemplo, están los expertos en deportes de combates que pueden compararse a un demonio reencarnado de clase baja, y también están los humanos con artefactos de Dios, artefactos dado por Dios. Preguntó confundido Issei, así que después de todo Issei no sabía nada de ellos. Con un suspiro, Rías continuó. No es nada, pero solo son aproximados, así que no lo pienses mucho. El castaño estaba casi satisfecho, pero solo le quedaba saber una última cosa. Entiendo, por cierto presidenta, si alguien que ya es fuerte se vuelve demonio entonces lo sería aún más o se queda como están. La pelirroja miró con cara de póker. Es la misma pregunta que hizo antes pero dicha de forma distinta. De nuevo, así es Issei, si alguien ya es fuerte se volverá aún más si se convierte en demonio, decía con paciencia, ¿por qué preguntas eso de repente? Ah, no es nada, solo creí que conocería a alguien fuerte, por alguna razón se puso nervioso y respondió lo primero que se le cruzó por la mente. Viniendo de Issei esa declaración no sería tomada muy en serio, pero no pierde nada por preguntar. Oh, ¿es así? ¿Y quién sería? Casi divertida preguntaba Rías, casi. No pensó que esto pasaría, pero aún así no perderá nada, ¿verdad? En una banqueta del patio de la Academia Kuo estaba un peliblanco, se encontraba comiendo un sándwich mientras miraba a los estudiantes pasar. Al principio se le acercaron muchas personas, así que su hora de descanso era algo bulliciosa, pero una vez habían saciado su curiosidad dejaron de venir a montones. No lo ignoran ni nada por el estilo, simplemente ya no es el foco de atención y eso a Garou le agradaba. La hora de descanso de Garou era tranquila, hasta que llegó él. Disculpa Issei, estaba nervioso, ¿qué sucede? Estaba algo indiferente respecto al chico.
Me preguntaba si podrías acompañarme después de clases. Garou quedó viendo estupefacto a Issei un segundo antes de poner una cara de asco. Rayos no, ni loco, parecía una colegiada invitando a salir a un chico. Peperonece, dije que no. Se levantó de su asiento y se dispuso a irse. Está relacionado con lo que viste ese día. Escutió su último recurso rápidamente. Eso detuvo de golpe a Garou. Lo que había visto ese día. Hablaba de lo que sucedió en el parque. Oh. Habrán descubierto que los observó mientras eliminaban a aquel demonio. En cualquier caso, esto sí le interesaba al peliblanco. En ese caso está bien. Garou no sabía qué esperar. Podría ser una trampa de parte de ellos por haberlos visto, podría ser simplemente Issei que tiene algo que decir, o simplemente el castaño estaba nervioso y dijo cualquier cosa. Sea lo que sea, lo averiguará pronto. Dime, Issei, ¿sí? ¿Por qué rayos estoy aquí?, preguntó molesto Garou mientras se encontraba en medio de la sala del club de ocultismo. En un principio creyó que le hablaría sobre lo que vio y que esa era la razón por la que entraron en un edificio tan apartado de la academia. Una vez dentro descubrió que estaba muy bien cuidado y sobre todo, habitado. Dentro del salón estaban dos personas. Una hermosa mujer con una figura muy hermosa, de piel clara con ojos azul celeste casi verdosos y un característico cabello color carmesí. A su lado estaba una voluptuosa joven de la misma edad que Rías con un largo cabello negro y ojos violetas. El rey y la reina. Así que Garou no. Comenzó a hablar Rías. Sí, dime qué hago aquí, respondió a la defensiva Garou mientras la pelinegra le servía una taza de té. Esto tomó por sorpresa a la pelirroja, viendo cómo Issei estaba nervioso a un lado de la puerta, pudo deducir que no le había dicho nada al peliblanco. Garou, un estudiante que se transfirió hace 2 semanas, del cual no hay casi nada de información. Lo poco que se sabe es que sabe algo de combate, que le ayudó a atrapar algún que otro ladrón. La pelirroja y la presidenta del consejo estudiantil usualmente revisan los antecedentes de los estudiantes por si son útiles para sus noblezas. Sus documentos fueron registrados este año, así que cabe la posibilidad de que sea un emigrante o alguien busca pleitos de alguna facción. La mente de Rías iba a 1000 por hora buscando posibilidades, pero después de pensarlo un poco no perdía nada por preguntarle. Si es alguien normal, simplemente puede manipular sus recuerdos y olvidar el asunto. Dime, Garou, ¿crees en lo sobrenatural?, preguntó Rías con una sonrisa. Oh, para el peliblanco esto le venía bien, directo al punto. Sí, algo así, respondió simplemente. Bueno, en ese caso déjame contarte sobre algo que creerás imposible. Las facciones, explicó Rías, desde hace mucho tiempo han existido varios tipos de razas como los demonios, ángeles y ángeles caídos, quienes han estado en conflicto durante mucho tiempo, donde cada raza intenta erradicar a la otra. Debido a esto todos los bandos sufrieron muchísimas bajas y ahora están interviniendo con los humanos para recuperar sus fuerzas. Ahí es donde entramos nosotros, terminó con una sonrisa viendo cómo Garou mantenía la calma. Era más información de lo que Garou creyó recibir. No hizo falta profundizar en ese tema porque los lectores ya conocen la historia, ¿verdad? Así que por lo que dices se puede deducir que ustedes son, fingía ignorancia Garou. Exactamente, somos demonios, exclamó la pelirroja extendiendo sus alas de murciélago junto a su reina y su peón. Garou no esperaba que se rebelaran tan repentinamente y mucho menos por voluntad propia. Entiendo, pero ¿por qué me dices esto?, el chico preguntó cauteloso. ¿Qué te hace pensar que no se lo diré a nadie una vez salga de aquí? O mejor aún, ¿qué te hace pensar que me importa?, preguntó con una actitud desafiante el peliblanco aún sin bajar la guardia. Le era útil la información, pero no veía la razón por la cual esta tipa se lo estaba diciendo. Nada es gratis en esta vida. ¿Qué? Así por un momento Rías perdió la serenidad al ver la osadía del nuevo estudiante. ¿Será que ya sabía sobre esto?, pensó. Lo entendió más rápido de lo que esperaba. Desde hace un tiempo supimos de una persona que estuvo limpiando las calles de la ciudad de algunos pandilleros y ladrones. ¿Quién imaginaría que esa persona fuese un estudiante de la Academia Fufufu?, decía la vicepresidenta Akeno con la intención de apoyar a su rey. Entendiendo el gesto de su reina, Rías dijo:
Dime Garou, ¿te gustaría trabajar para un demonio? Decía confiadamente Rías. Esto, era algo inesperado, incluso para el peliblanco, al parecer lo habían estado vigilando durante un tiempo pero no sabían con certeza quién era. Con todo y eso, dijo. Ni lo sueñes, respondió molesto. ¿Él un demonio? En su vida ha escuchado chistes más absurdos pero este fue el de peor. Le habían hecho perder el tiempo. Viendo la cara de sorpresa de Rías el peliblanco comenzó a retirarse antes de ser detenido por la voz de Issei, espera un segundo. Puedes volverte más fuerte la última carta del castaño. Ni siquiera conocía a Garou. ¿Por qué pensaría que quiere ser fuerte? ¿Por qué intenta reclutarlo? Esas no son las actitudes que tomaría Issei si no fuese conveniente para la trama. ¿Eso detuvo a Garou ser más fuerte? ¿No lo ve como alguien fuerte? ¿Lo estaba menospreciando? Recuerdo cómo detuviste a ese ladrón y también me impediste moverme a pesar de yo ser un demonio, decía Issei para leve sorpresa de Rías y Akeno. El detener a otros humanos con tanta facilidad no es algo tan extraño, es interesante pero no es algo fuera de las posibilidades. Lo que les sorprendió a las chicas fue escuchar que incluso pudo neutralizar a un demonio encarnado. Claro que Issei como demonio es del escalón más bajo de la jerarquía, pero aún así seguiría siendo más fuerte que un humano normal. Este tipo, no tiene nada más que decir. Cállate, dije que no, escupió ya irritado. Ahora mismo la heredera Gremory quería averiguar un poco sobre el peliblanco y por qué Issei le estaba insistiendo, así que se le ocurrió una idea. Entonces es una lástima, hubieras sido una buena torre pero no queda de otra, dijo Rías. Antes que un círculo mágico apareciera encima de Garou tendremos que modificar tus recuerdos y hacer en cuenta que nunca existió esta conversación. Ante esta situación Garou se alejó rápidamente de ese lugar dejando sorprendidas a las chicas presentes. ¡Qué reflejos! Y no solo eso, Rías continuó invocando círculos de luz los cuales no tenían el objetivo de disparar, esto solo para probar al peliblanco. Garou no sabía qué eran esas cosas, pero no dejaba de esquivarlas con mucha facilidad y sin pensar en atacar a la pelirroja ya que no sentía peligro en esas acciones. También se está asegurando en dejar una imagen fuerte de él para que no lo tomen a la ligera en el futuro. Su agilidad también es muy buena, eso demostraba que no era suerte, en verdad era una lástima que se haya rehusado pero aún tenía tiempo. Viendo cómo no llegarían a nada siguiendo este espectáculo, Rías se detuvo y suspiró. Está bien, paremos esto, dejaremos el tema aquí, pero creo que no hace falta decir que esta conversación no deben de saberla las personas, ¿verdad? Intentó dar una suave amenaza. Garou, aún con una cara cautelosa, asintió con la cabeza y se fue del lugar no sin antes darle una mirada feroz a Issei. El castaño sintió algo de miedo y se retiró del lugar para irse a su casa. Eso fue inesperado, ¿no es así, presidenta? Dijo Akeno con una sonrisa. Sí que lo fue, originalmente solo hice esto por Issei para ver si obtenía motivación, pero ahora las cosas se ponen interesantes, dijo Rías devolviendo la sonrisa. Tengo que informarle sobre esto a Sona, pensó la pelirroja. En la oficina del consejo estudiantil de la Academia Kuo, sentada en una silla frente a un escritorio lleno de papeleo, estaba la presidenta del consejo estudiantil Sona Shitri junto a su vicepresidenta Tsubaki. Estaba pensativa por la información que le acaba de dar Rías Gremory. El nuevo estudiante Garou parece ser un interesante candidato para sus noblezas. Esa afirmación vino de la mismísima Rías, entonces debe tener algo de certeza. También informó que ya le había ofrecido un puesto, pero se negó rotundamente, así que esperaría para que Sona haga su movimiento. Le sorprendió que Rías lo dejara ir tan fácilmente después de haber revelado sus intenciones, fue algo imprudente. No lo evaluó demasiado, pero sí pudo notar que tiene una alta velocidad de reacción, que era comparable a las de Yuto Kiba cuando recién se había unido a la nobleza de la pelirroja. Solo con eso ya era algo significativo, más aún viniendo de un simple humano. Sus antecedentes están en orden, de hecho son muy recientes y tiene una recomendación de la policía local por ayudarlos a atrapar a varios alborotadores. Eso hizo que se le facilitara la entrada a la academia.
Esto se ponía interesante para Sona, un misterioso estudiante que tiene cierto potencial para formar parte de la nobleza de un demonio de clase alta. Es posible que tenga una Sacred Gear que desconozcan, así que lo vigilaran. Aunque es un descubrimiento interesante, hay asuntos más urgentes que resolver, como por ejemplo, la sospecha de la Sacred Gear de Yodo Issei. Podría ser una de alto nivel o quizá no, el tiempo lo dirá. Podría ser la carta del triunfo de Rías para poder ser libre. También tienen que atender el asunto de se han visto a varios ángeles caídos acechando la ciudad. Actualmente tiene un alto al fuego que podría romperse a la más mínima provocación, así que tienen que estar alertas. Bueno, se detendría por ahora ya que tiene mucho papeleo que hacer. Han pasado un par de días desde que le hicieron aquella propuesta a Garou y desde ese entonces ha sido constantemente vigilado no solo por los subordinados de Rías, también por los de Sona. En un principio creyó en que sus intenciones eran hostiles, pero a lo largo de los días se dio cuenta que solo lo observaban. Al parecer lo querían tener bajo control ya que no sabían nada de él. Bueno, no ha habido ningún problema, así que no hay razón para pensar en ello. Las clases habían terminado por ese día y Garou se fue a entrenar a las afueras de la ciudad para no oxidarse. Ha estado inactivo un tiempo y por ahora no le ha pasado factura, pero estando descubierto a este mundo lleno de potenciales peligros desconocidos, lo último que quiere es volverse blando. Por obvias razones no puede realizar en su totalidad el entrenamiento que hacía con Silverfang, no quería exponerse y revelar más de la cuenta a los demonios que lo están vigilando, pero curiosamente el día de hoy no siente que lo observen, así que después de un entrenamiento ligero, decidió detenerse e ir a casa cuando ya había caído la noche. En su camino de regreso pudo ver a Issei yendo en su bicicleta hacia alguna parte. Al no tener nada más interesante que hacer decidió unírsele. ¿A dónde vas?, dijo Garou apareciendo detrás del castaño. ¿Gua? Ah, ¿eres tú, Garou? Levemente asustado respondió Issei. Bueno, tengo que hacer un encargo como demonio, jaja. El castaño se rascaba la cabeza de los nervios y vergüenza de no poder teletransportarse hasta su destino. Si bien la primera impresión de él que dejó sobre Garou fue pésima, no quería empeorarla. Esto le dio una idea. Podría demostrarle lo genial que trabaja como demonio siempre y cuando el invocador no sea ese otaku espeluznante. Así quizás se deje de burlar de él todo el tiempo. Con esa idea en mente, dijo: ¿Quieres saber cómo trabaja un demonio?, decía con una sonrisa maliciosa, aunque él tampoco entendía del todo estos trabajos. Garou veía con una ceja levantada, sabiendo por dónde iban las cosas, aún así decidió seguirle el juego. Está bien, veamos de qué estás hecho. Dicho esto, ambos fueron caminando al lugar donde hicieron la solicitud mientras Issei le iba contando un poco sobre ser un demonio al servicio de Rías. Al parecer eran bastante amables y muy indulgentes con él. ¿Será porque es el novato o este tipo tiene algo especial? Eran algunas preguntas que el albino se hacía. Dejando eso a un lado, se dio cuenta que Issei había detenido el paso en una casa, al parecer era aquí donde trabajaría. Era un poco decepcionante saber que era un lugar tan simple como una casa. Esperaba algo como un bosque, un edificio abandonado o un cementerio, pero al parecer las cosas eran más simples y aburridas de lo que parecía. El castaño presionó el botón del timbre varias veces, pero nadie les atendía la puerta. Antes de seguir llamando pudo ver cómo Garou abría la puerta y estaba por entrar. ¿Qué haces? Estaba abierta. ¿En serio? Eso es peligroso decir eso después de haber invocado un demonio. La puerta era lo de menos. Escuchando cómo Issei se aclaraba la garganta, decía: Buenas noches. Soy el demonio sirviente de Gremory-sama, cantaba el castaño como si de un vendedor se tratase el cliente. Al entrar en la casa, Issei sintió una horrible sensación que de alguna manera le era algo familiar, sentía algo peligroso en el aire. Esto le daba un mal presentimiento. A pesar de esta inquietud que sentía, no quería regresar y decir que no pudo obtener el contrato simplemente porque se asustó. No quería decepcionar a la presidenta que había hecho tanto por él. No se iba a retractar, pero aún tenía que hacer algo. Lo siento, Garou, pero ¿podrías irte a casa? Intentó persuadir al peliblanco. Esto me tomará un tiempo y ya es muy tarde, no deberías preocupar a tus padres.
Era una pésima excusa que el castaño había inventado rápidamente para alejar al albino y no involucrarlo en algo raro. Sabía que Garou era alguien fuerte para un humano, pero para el mundo sobrenatural era una presa fácil. Está bien, me voy, decía con tranquilidad dando media vuelta, saliendo de la casa y cerrando la puerta. Sorprendido que fuera así de fácil persuadir a Garou, el castaño pensó que el tipo quizá era más simple de lo que aparentaba. Sacudiendo su cabeza decidió seguir con su trabajo. Voy a entrar. Gritó para que alguien lo escuchase. Una vez dentro caminó por el pasillo, viendo cómo las luces estaban apagadas y la poca iluminación que era perceptible venía de lo que parecía la sala de estar. Entrando al salón pudo ver cómo las luces de unas velas eran lo único que iluminaba la habitación y cómo todo tenía un ambiente tétrico. Preparando el lugar, pensó divertido el castaño. Adentrándose a la sala sintió como su pie se humedecía. Pensando que algo se había derramado, echó un vistazo al suelo para averiguar qué era. En ese momento quedó absolutamente horrorizado con lo que vio. Había una gran cantidad de sangre derramada que provenía de unos cuerpos mutilados que yacían tirados en la oscuridad. Se sintió enfermo, con ganas de vomitar, no entendía qué pasó aquí pero sabía que tenía que salir pero no pudo hacerlo porque escuchó una voz que provenía del sofá. El castigo de los malditos, se escuchaba una voz inquietantemente tranquila. Estoy citando la Sagrada Escritura, decía un hombre de pelo plateado con una sonrisa de locura mientras sacaba la lengua. Issei no lo había visto cuando entró. No es como si sus habilidades fuesen algo sobresaliente, pero estaba muy sorprendido de que ni siquiera pudo ver al tipo hasta que se reveló. Vaya, pero si es un demonio, decía con una sonrisa burlona mientras se acercaba al castaño. Me llamo Fried Sersen, un joven sacerdote que es parte de cierta organización de exorcistas, decía con falsa modestia mientras se burlaba del demonio. ¿Ese sacerdote? Recientemente sus senpais le habían advertido sobre algo parecido. Bueno, definitivamente no soy algo tan insignificante como un demonio, decía con desprecio Fried. ¿Tú hiciste eso? Decía apuntando a los cuerpos, había pasado del susto a estar molesto. Cuando comienzas a depender de los demonios, dejas de ser humano, así que los maté, se justificaba con diversión en su voz. Deshacerme de demonios insignificantes y de basuras aún más insignificantes, que dependen de ellos, es mi trabajo. Esbozaba una gran sonrisa al decir eso. Issei estaba perplejo escuchando lo que decía el sacerdote, hablando de vidas como si fuesen nada. ¿Una espada de luz? Decía aún en shock el castaño. Notó una pistola en su mano también. Viendo cómo el sacerdote se abalanzaba hacia él con su espada, logró esquivar su corte por muy poco, pero antes de poder incorporarse Fried le disparó en la parte trasera de su muslo izquierdo. Issei estaba en el suelo dando gemidos de dolor para evitar gritar. ¿Una bala bendita de un exorcista te gusta? Le preguntaba sádicamente. Maldito. El castaño invocó su Sacred Heart. Oh. Ciertamente demoníaco, ahora hay más emoción. El sacerdote se estaba divirtiendo. De forma impulsiva Issei se lanzó hacia el peliplateado con la intención de golpearlo con su guantelete, pero este lo esquivó con mucha facilidad, haciendo un corte en la espalda del castaño, haciendo que cayera de rodillas retorciéndose de dolor. La luz era un arma mortal para los demonios, así que el dolor que siente es mayor al que sentiría una persona normal. ¿Eso es todo? Decía decepcionado, eso es lo que más odio. Preparando para rematar a Issei, Fried alzó su espada listo para ejecutarlo cuando de repente un grito lo detuvo. La que había gritado era una chica de alrededor de 15, 16 años de edad con un largo cabello rubio y ojos verdes. Su cabello largo llega hasta la espalda, con un flequillo dividido sobre la frente y un solo filamento que sobresale de la parte superior estilo aoge, inclinándose hacia atrás. Estaba vestido con un traje de monja. Gritó horrorizada por la situación que encontró. Oh, Asia-chan, mi asistente, ¿terminaste de colocar la barrera mágica? Hablaba el sacerdote. La conocida como Asia no respondía ya que estaba horrorizada y en shock porque lo que estaba viendo. Al ver el estado de su asistente, Fried dio una carcajada. Oh, es verdad.
Eres nueva en esto, decía divertido, este es nuestro trabajo, matamos personas que fueron corrompidas por los demonios. Y imposible, la chica no esperaba algo así. En ese momento sus ojos se llenaron de sorpresa al ver a la persona que estaba de rodillas esperando el juicio del sacerdote. Issei-san. Asia. Ninguno de los dos esperaba volver al otro y menos en una situación como esta. Oh. Así que se conocen, esto le parecía aún más divertido. Viendo la expresión que tenía la chica, Issei habló. No trataba de engañarte, así que pensé que lo mejor era no volver a vernos, decía con pesar. En eso tiene razón Asia-chan, los humanos y demonios son incompatibles, decía el peligris, sin mencionar que no podemos vivir sin la protección de los ángeles caídos. ¿Ángeles caídos? El castaño pensó. Bueno, acabemos con esto. Fried estaba preparado para rematar a Issei cuando ocurrió algo que dejó sorprendido a ambos. La monja llamada Asia se puso al frente de Issei para protegerlo. Oye, ¿es en serio? Decía disgustado el sacerdote. Por favor perdónelo, suplicó la rubia. A pesar que Issei-san sea un demonio, es una buena persona. Unas pequeñas lágrimas se formaban en sus ojos. Dios no te perdonará por hacer algo tan horrible. Asia se aferraba a su fe para poder detener al sacerdote Fried. Aún estando en el suelo, Issei miraba sorprendido la acción de Asia. ¿Lo estaba protegiendo? Eso lo conmovía, pero al otro tipo no le hacía nada de gracia. Deja de decir idioteces. Decía balanceando su espada de luz hacia la chica. Esto hizo que las prendas superiores de la chica hayan sido partidas a la mitad. Ante esto la rubia soltó un pequeño grito mientras se cubría con sus manos su cuerpo expuesto. Viendo esto, Issei trató de ayudarla, pero el dolor en su pierna no lo dejaba levantarse. Maldita estúpida. Gritaba enojado Fried, ¿te volviste loca? El sacerdote se acercó a la rubia tomándola del rostro. El ángel caído me dijo que no te hiciera daño, pero creo que necesitas un castigo, decía con una inquietante sonrisa. Acto seguido tomó de las muñecas a la chica y la estampó contra la pared clavando su espada en ellas para que no pudiese moverse. Asia. Gritaba Issei, una casta monja violada por un sacerdote, ¿no te parece divertido? Decía desquiciado Fried mientras tocaba el cuerpo de Asia, ignorando los gritos de la chica. Detente. El grito de Issei interrumpió al sacerdote que miraba curioso al castaño. A pesar del dolor que sentía, a pesar de que la herida que tenía era más de mayor peligro para un demonio, a pesar de que el tipo frente a él tenía todas las herramientas para eliminar demonios, a pesar que no tenía manera de ganar, Issei se levantó con las pocas fuerzas que le quedaba dispuesto a enfrentar a Fried. Suelta, Asia. Estaba molesto, Issei estaba enojado. Dando un pequeño silbido de asombro, Fried dejó ir a la rubia, quien cayó al suelo, empuñando su espada con ambas manos, apuntó hacia Issei. ¿Quieres pelear conmigo? Para Fried esto no era más que entretenimiento. Él no lo hará, se escuchó una nueva voz en la habitación. Yo lo haré. Fried sintió como alguien le jalaba el hombro desde su espalda y antes de poder reaccionar recibió un puñetazo en su cara que lo mandó varios metros atrás, cayendo sobre su espalda. Aunque lo hayan tomado con la guardia baja, ese golpe le había dolido mucho a Fried, demasiado. ¡Hee Garou! El grito incrédulo de Issei fue lo que se escuchó en la habitación. ¿Cómo estaba aquí? ¿Cómo es que no lo vio antes? Bueno, ya me encontré a un demonio, un ángel caído, así que, ¿cómo podría faltar la última parte? Decía Garou con una sonrisa emocionada. Hasta ahora solo había podido enfrentarse a debiluchos, así que encontrarse con alguien que tiene habilidad en combate era algo refrescante para Garou, y claro que iba a aprovechar esta oportunidad. Fin capítulo 4. Capítulo 5, lo siento Garou, pero ¿podrías irte a casa? Intentó persuadir al peliblanco. Esto me tomará un tiempo y ya es muy tarde, no deberías preocupar a tus padres. Era una pésima excusa que el castaño había inventado rápidamente para alejar al albino y no involucrarlo en algo raro. Sabía que Garou era alguien fuerte para un humano, pero para el mundo sobrenatural era una presa fácil. Está bien, me voy, decía con tranquilidad, dando media vuelta, saliendo de la casa y cerrando la puerta.
Eso tomó a Issei por sorpresa y solo pudo observar por un momento cómo el albino se iba del lugar. Desconocido para él, Garou simplemente fue a la parte de atrás de la casa para entrar por la puerta trasera. Hizo esto porque en el momento que llegaron, ¡qué increíble sed de sangre! Ha pasado un tiempo desde que Garou sintió eso. Aunque lo preocupante es que toda esa intención asesina se manifestó en el momento que Issei dio un paso en ese lugar. Es como si esperase que alguien entrase. Sabiendo eso y viendo cómo aparentemente Issei se dio cuenta de la situación, iba a enfrentar al causante de esa sensación, pero se detuvo al ver cómo Issei intentaba persuadirlo para que se fuera. No tenía sentido que intentase detenerlo, es decir, él es perfectamente capaz de protegerse y si es necesario enfrentarse a cualquier oponente, pero aún así Issei intentaba alejarlo de una situación peligrosa. Pocas veces ha pasado por algo así, intentaba protegerlo. No, no puede ser eso. Es decir, apenas se conocían y las pocas veces que han interactuado es cuando Garou lo hostigaba un poco. No tiene razón para preocuparse por él, ¿verdad? Entonces la razón por la que lo aleja es porque lo considera alguien débil, ¿no? Lo considera alguien capaz contra personas normales, pero lo menosprecia cuando se trata de lo sobrenatural, ¿verdad? Garou tenía una sonrisa molesta por haber sido menospreciado y estaba por demostrar lo equivocado que estaban. Y así, sacando conclusiones apresuradas, Garou entraba a la casa y se escondía en la oscuridad del lugar, viendo cómo Issei se enfrentaba a un tipo vestido con ropas raras. Maldita estúpida. ¿Te volviste loca? El tipo se acercó a una chica tomándola del rostro. El ángel caído me dijo que no te hiciera daño, pero creo que necesitas un castigo. Acto seguido tomó de las muñecas a la chica y la estampó contra la pared clavando su espada en ellas para que no pudiese moverse. Asia. Gritaba Issei, una casta monja violada por un sacerdote, ¿no te parece divertido? Decía desquiciado mientras tocaba su cuerpo, ignorando los gritos de la chica. Pasado unos minutos Garou seguía observando y viendo lo que estaba por suceder, se dispuso a intervenir cuando se detuvo cuando una voz retumbó por todo el lugar. ¡Detente! El grito de Issei interrumpió al sacerdote que miraba curioso al castaño al igual que el peliblanco escondido. Garou pudo ver casi desde el principio cómo Issei era apelado por el peligris. No había intervenido porque quería medir de lo que era capaz el castaño, además su vida no corría peligro así que dejó que se desarrollaran las cosas. Pero entre más observaba la pelea era más claro que Issei no sabía nada de ataques o defensa que le ayudasen, además las heridas que le estaban infligiendo parecía que le afectaban demasiado, es decir, una herida en el muslo no podía dejarlo en el piso tan miserablemente. ¿Será algún tipo de contramedida contra demonios? Eso era interesante. Destacar también que esa rubia que al parecer era una monja había defendido a Issei a pesar de ser un demonio y el peligro que éste representaba. ¿Había estado dispuesta a ir en contra de su superior? Para defender a una persona que ella creía era amable, eso desconcertó a Garou. A pesar de todo eso, el peligris había demostrado estar desquiciado y estaba dispuesto a arruinar a la chica solo por llevarle la contraria. Dispuesto a terminar con esto, iba a salir cuando vio a Issei. Suelta, Asia. Su cuerpo estaba en pésimo estado y no le quedaban energías, encima lo único que tenía era ese guante rojo y no sabía nada de ataque o defensa, pero a pesar de tener todo en contra, Issei se había puesto de pie dispuesto a enfrentar al maniático con tal de salvar a la persona que había intentado protegerlo. Garou veía eso con leve asombro. Durante su etapa de monstruo pudo ver innumerables héroes levantarse después de ser apelados, ya sea por orgullo, por fama o simplemente por no querer morir, pero pocas veces había visto a alguien hacerlo por otra persona y más aún viniendo de un debilucho. Eso le había dejado una pequeña impresión sobre el tipo de persona que era ese pervertido. Aunque no era el único sorprendido, ya que, dando un pequeño silbido de asombro, el tipo llamado Frie dejó ir a la rubia y empuñando su espada con ambas manos apuntó hacia Issei. ¿Quieres pelear conmigo? Garou había tenido suficiente de esto, así que, él no lo hará. Se escuchó una nueva voz en la habitación. Yo lo haré.
Fried sintió como alguien le jalaba el hombro desde su espalda y antes de poder reaccionar recibió un puñetazo en su cara que lo mandó varios metros atrás cayendo sobre su espalda. Aunque lo hayan tomado con la guardia baja, ese golpe le había dolido mucho a Fried, demasiado. Garou. El grito incrédulo de Issei fue lo que se escuchó en la habitación. ¿Cómo estaba aquí? ¿Cómo es que no lo vio antes? Bueno, ya me encontré a un demonio, un ángel caído, así que, ¿cómo podría faltar la última parte? Decía Garou con una sonrisa. Hasta ahora solo había podido enfrentarse a debiluchos, así que encontrarse con alguien que tiene habilidad en combate era algo refrescante para Garou, y claro que iba a aprovechar esta oportunidad. No pudo evaluar el nivel de este tipo ya que solo estaba jugando con Issei, así que qué mejor manera de probarlo que hacerlo él mismo. ¿Tú, quién rayos eres? Decía Fried con algo de sangre saliendo de su boca. Se puso de pie y apuntó su arma hacia Garou. ¿Sabes qué? No importa, ya que protegiste a ese demonio significa que estás con él. Con una loca sonrisa saltó hacia el peliblanco. Elevando su espada de luz, Fried se lanzó hacia Garou haciendo un corte horizontal que no logró conectar porque el peliblanco había inclinado su cuerpo hacia abajo esquivando el ataque. Lejos de detenerse, Fried continuó lanzando tajos en todas las direcciones, pero el peliblanco era capaz de esquivar todos sus ataques con facilidad. No necesitaba un corte profundo, con rozar la espada de luz contra este demonio recibiría un gran daño y aprovecharía para jugar con él. Eran los planes de Fried. Viendo cómo el uso de la espada no le estaba ayudando, comenzó a usar su pistola y disparar contra Garou, el cual por el cambio de arma repentino lo tomó por sorpresa y se le dificultó un poco esquivar los disparos. Hasta que uno de ellos logró rozarle el hombro izquierdo. Fiu, nada mal, comentaba Garou con una sonrisa, viendo el rasguño que le había dejado ese roce. Compartiendo la sonrisa, Fried reía a carcajadas al pensar cómo poco a poco comenzaba a dominar el combate. Continuó disparando mientras Garou comenzaba a esquivar las balas de forma cada vez más sencillas. Frustrándose por la situación, los ataques del sacerdote eran cada vez más descuidados. «Quédate quieto, maldito», gritaba molesto. En un momento Garou desapareció de la vista del sacerdote solo para reaparecer justo frente a él. Acto seguido, Garou lanzó un puñetazo al estómago de Fried, dejándolo sin aire haciendo que se ponga de rodillas sujetando la zona dañada. Mientras se retorcía del dolor, Garou le dio una patada en el rostro que lo mandó varios metros atrás. Gruñendo del dolor, Fried saltó a un lado para evitar una patada descendente de Garou. Una vez se reincorporó y rápidamente tomó distancia del albino. Con el intercambio de hace unos momentos, pudo notar que su fuerte era el combate cuerpo a cuerpo, así que con eso en mente lanzó una lluvia de disparos hacia Garou con el objetivo de partirlo por la mitad con la espada de luz mientras estuviese distraído por las balas. Pero para sorpresa y molestia del sacerdote, Garou no esquivó las balas. Está desviando los disparos con el mínimo esfuerzo, pensó molesto el peligris. Oh sí. Lo que hace a Garou un formidable oponente no es solo su maestría en pelas cuerpo a cuerpo, sino su talento de adaptabilidad a cualquier situación. Me he acostumbrado a los oponentes armados, pero tenía que saber si había alguna diferencia con armas sobrenaturales, pensó Garou. Viendo el rostro furioso de Fried, decidió que era momento de ponerle fin a esto. En ese momento pudo ver cómo en un ataque de ira Fried corrió directo hacia él con la espada alzada dispuesto a matarlo. Esto será aburrido, dijo en voz alta Garou molesto, sabiendo que le tomará un momento noquearlo. Muere, bastardo. En su frenesí, Fried ignoró el círculo mágico que apareció en medio de la habitación. Del círculo salió Kiba frenando con su espada el ataque de Fried. Esto hizo que Fried volviera en sí. Forcejearon unos momentos hasta que se separaron y tomaron distancia del otro. Con leve sorpresa, Garou observaba cómo aparecían toda la nobleza Gremori para rescatar a Issei. Al parecer había una barrera que les había dificultado encontrar la ubicación de Issei y por consecuente no tenían idea de la existencia de un exorcista en el área. Viendo cómo en lugar de abrumarse por el aumento de los números del enemigo, Fried comenzó a hablar felizmente y temblar de emoción. «Saludos, grupo de demonios», gritaba enérgicamente el sacerdote.
Luego de eso comenzó un monólogo donde se burlaba y menospreciaba a las personas presentes, pero Garou dejó de prestarle atención viendo cómo la situación estaba controlada. Se acercó a Issei, quien lo miraba con los ojos bien abiertos del asombro. «Así que sigues vivo, habló Garou sacando de su asombro al castaño. «¿Eh? Ah, ese sí, algo desubicado», respondió. Eso no lo esperaba para nada. Había intentado alejar a Garou para protegerlo de esta situación, pero este tipo era más que capaz de defenderse. Espera, defenderse no es la palabra correcta, acaba de darle una paliza al sacerdote. El albino era alguien fuerte, muy fuerte. Tendría que hablar con su presidenta de esto después. Después de comprobar el estado de Issei, Garou regresó su mirada hacia Fried, el cual ahora estaba discutiendo con Rías. «Uno después de otro, los mataré a todos, así que pueden ponerse en orden», decía con burla el sacerdote. Lejos de intimidarlos, parecía haberles alentado a darle una paliza, sobre todo a Keno, que tenía una sonrisa demasiado inocente. Pero antes que alguien pueda decir algo, Rías dio un paso al frente y con su cabello oscureciendo sus ojos habló. «Parece ser que mi sirviente estuvo bajo tu cuidado», hablaba fríamente. «Sí, sí lo estuve cuidando», decía burlándose de la pelirroja. Primero planeaba cortarlo en pedacitos y luego, antes de poder continuar, en la pared que estaba detrás de Fried apareció un gran agujero. «Yo no permito que nadie cause daño a mis propiedades, en especiales tipos como tú», con la mano levantada hablaba Rías. El tener alzada la mano era indicador que ella había hecho ese agujero. Había usado la habilidad insignia de su familia, el poder de la destrucción. Lejos de intimidarse por tal muestra de poder, Fried miraba divertido el agujero en la pared, mientras lo inspeccionaba e ignoraba a la pelirroja. Quien sí estaba sorprendido era Issei, que no sabía lo fuerte que era su presidenta. Rayos, al ser una chica tan hermosa a veces olvidaba que ella era un demonio que tenía de sirvientes a otros demonios que son muy capaces. Al igual que Issei, Garou estaba muy sorprendido, pero por razones distintas. A diferencia de Issei, quien miraba con admiración a Rías por sus poderes, Garou la miraba con precaución. Sabía que esa tipa debía tener algo especial para poder tener bajo su mando a otros demonios, pero no esperaba algo como esto. Un poder destructivo tan devastador. Ni siquiera había dejado escombros o polvo después de perforar la pared. Fue solo un momento, pero podía decir que ese poder era muy peligroso, al menos hasta que se adapte a él. La situación lo tomó por sorpresa, pero una vez procesada la situación, esto lo llenó de curiosidad. Antes de poder seguir pensando, escuchó a Keno gritar. «Un grupo de ángeles caídos se están acercando». Sin perder tiempo, Rías ordenó la retirada. Pelear contra varios oponentes es algo que Garou no ha hecho en un tiempo, pero como esta pelea ya no era asunto suyo, se iría por ahora. Además, Issei ya estaba a salvo, así que no había nada que hacer ahí. Se preguntaba si los demonios le darían un aventón, pero convenientemente obtuvo su respuesta a ello. «Presidenta. Llevemos a Garou y a esta chica con nosotros», decía mientras sujetaba a una asia que estaba llorando. «Eso no es posible, solo mis demonios sirvientes pueden usar el círculo de teletransporte», decía Rías seriamente. Esta chica estaba con los ángeles caídos, era el enemigo. Incluso si quisiera ayudarla no podría usar el círculo mágico. Lo mismo va para Garou. Había sido de mucha ayuda, pero los miembros de su nobleza son más importantes que ellos, así que no dudaría en dejarlos. Issei pareció resistirse a la idea, pero Rías le hizo entender la seriedad del asunto. Mientras todo eso pasaba, Garou ya había salido de la casa. Se estaba cerrando una barrera alrededor de la zona, probablemente preparados para una batalla. No queriendo involucrarse más en ellos, Garou por primera vez en mucho tiempo corrió a toda velocidad y logró salir del campo de batalla. Fiu, quizá deba aprender a hacer esos círculos mágicos para poder moverse libremente. Anteriormente podía usar las habilidades de Blast, pero se preguntaba si podría entrar en ese estado nuevamente. Diablos, había sido un día agotador. Decidiendo ir a descansar, Garou desapareció en la oscuridad de las calles. Han pasado unos días desde el incidente con el sacerdote. La nobleza Gremori, por órdenes de Rías, han estado alertas en busca de ángeles caídos.
Ese grupo que apareció antes puede haber sido independiente, pero aún así no bajarían la guardia, aunque midiendo el nivel de ellos no representarían un problema para los demonios. Rías se relajó en su silla. Teniendo la situación casi controlada, era momento de tratar un tema que había estado posponiendo porque no era tan importante, pero las cosas cambiaron. Garou. Un nuevo estudiante el cual no había sobresalido tanto dentro de la academia salvo uno que otro conflicto con el trío de pervertidos, que sin saberlo o al tratar con ellos iba ganando el favor de cierto sector femenino de la academia. Por su personalidad se mantenía alejados de los demás estudiantes y tampoco estaba en ningún club. Eso dentro de la academia, porque fuera de ella, una vez Issei recibió atención médica, Rías le exigió que relatara con lujo de detalles qué había sucedido ese día. El relato de Issei estaba más o menos en lo que Rías esperaba de una trampa de un sacerdote, pero lo que la dejó perpleja fue la intromisión de Garou. Sabían que era alguien capaz, tanto como para someter a un Issei que a pesar de ser débil era un demonios. Si bien era algo interesante, lo atribuyeron a que Issei era demasiado débil aún. Las cosas cambiaron. Esto no era suerte. El sacerdote era un enemigo formidable que podría poner en aprietos a Kiba si se descuidaba. Después del incidente hicieron una recolección de antecedentes de ese tal Fried. Fried, un huérfano que creció bajo el cuidado de la iglesia y que tenía un talento excepcional para ser exorcista. Desde hace muchos años ha estado en la cacería de monstruos, eso era impresionante. Y aún así recibió una paliza de Garou que iba con las manos desnudas. Con eso quedaba claro que Garou era alguien entrenado en algún tipo de estilo de combate. Es decir, su oponente solo tenía armas sobrenaturales pero seguía siendo un humano. Una pelea de dos personas altamente entrenadas donde se mostró una brutal superioridad por parte del peliblanco. A pesar de saber esto, Rías no podía actuar imprudente ya que hasta ahora Garou se ha mantenido ajeno a los asuntos de los demonios, es más, salvó a Issei de una muerte casi segura. No sabía si considerarlo enemigo o aliado, quizá ninguna de las dos. Observando la situación, Rías cree que es prudente mantener cerca de ellos a Garou. No solo porque es alguien que puede enfrentar exorcistas con facilidad, sino también por si vuelven los ángeles caídos. Después de haber salvado a su lindo sirviente, no dejará que esos cuervos le hagan algo. Además quería ver cuánto puede crecer Garou a lo largo del tiempo. Ya se ha negado a servirle, pero si se vuelve alguien realmente formidable, no dudará en repetir la misma estrategia que usó con Issei para tenerlo como parte de su nobleza. Con eso en mente, continuó con sus pendientes. Era un día tranquilo en la Academia Kuo, donde sus estudiantes se estaban retirando de sus salones ya que las clases habían finalizado por hoy. Algunos iban a casa, otros a sus clubs o simplemente salían a divertirse. Todo esto no importa ya que nuestro protagonista estaba saliendo de su salón cuando fue interceptado por un tipo rubio que reconoció al instante. ¿Eres Garou-kun, cierto?, preguntó con una sonrisa. «Oh, ¿es el príncipe Kiba que necesita de este plebeyo?», dijo con una sonrisa sarcástica Garou. Viendo el comportamiento infantil de Garou, el rubio no pudo evitar suspirar. «Rías-senpai me pidió que te buscara». «Bien, ya me encontraste, así que adiós», dijo ignorando al rubio y seguía su camino. Kiba no esperaba esto, así que se quedó perplejo unos momentos hasta que reaccionó. Viendo cómo Garou se alejaba, decidió informar a su presidenta de la negación del peliblanco. Después de todo no podían obligarlo, ¿verdad? Por las calles de la ciudad, llegando a lo que era considerado una de las peores calles de la ciudad, estaba Garou en camino a su vivienda. Lo que era una calle llena de ladrones y asaltantes, quedó una calle totalmente solitaria después de que Garou se licenció durante un tiempo con el título de cazador de pandilleros. Si bien este lugar había sido silencioso por la noche, que era el tiempo que había tardado en terminar su entrenamiento diario, esta noche era especialmente silenciosa. De todos modos, llegó a su hogar y antes de abrir se dio cuenta de una cosa. La puerta estaba abierta. No es como si tuviese algo de verdadero valor ahí, pero tampoco es agradable que hayan robado tu casa. Abriendo totalmente la puerta y entrando de golpe, lo primero que notó es que pisó algo suave. Bajando su mirada pudo ver lo que era.
Plumas, para ser exactos eran plumas negras que estaban regadas por todo el suelo de su pequeña habitación. Las plumas eran lo de menos. Garou miraba fijamente a la silueta que estaba sentada en su cama. Con las luces apagadas y la poca luz de la luna iluminando la habitación pudo reconocer de quién se trataba. Llegas tarde a casa, Garou Fufufu decía con un poco de burla en su voz. Pensar que te negarías en ir a verme cuando te mandé a llamar, eres cruel, ¿sabes? Comentaba con diversión en su voz la silueta. Garou veía irritado a esta persona. Oye, bájate de mi cama y limpia tu desastre, decía molesto el peliblanco. Si hubiera sabido que haría un desastre en mi habitación por no haber ido, hubiera aceptado la invitación. Ahora la seguridad del intruso dependía de lo que tuviera que decir. Fin capítulo 5. Capítulo 6. Dentro de la habitación de Garou estaban él, Rías y montones de plumas negras regadas por el suelo. No podría decir si era parte de su presentación, pero era molesto tener la habitación lleno de plumas. Después de todo, no es un corral. Explícate ahora, demandó Garou. Sin prestar atención a la grosera actitud del peliblanco hacia ella, Rías comentó. Después de que te negaste a ir a verme, decidí que iría yo misma, pero cuando me acerqué a tu hogar pude sentir un par de intrusos cerca, explicaba con una sonrisa mientras se ponía de pie. Ante esto, Garou frunció el ceño. Ángeles caídos, exactamente. Bueno, eso era decepcionante. Si eran sus invitados, quien tenía que recibirlos era él. Una sonrisa mental se formó en Garou. No te entrometas, yo me hubiera encargado de ellos, escupió molesto. Ante esto, Rías ladeó su cabeza mientras pensaba lo dicho por el albino. Podía tener razón, pero eran varios de ellos, así que no estaba tan segura, pero esto también le servía para ganarse el favor de Garou. Después de unos momentos, Rías llegó a una conclusión. Estoy segura que eres capaz de protegerte de los caídos de bajo rango, pero... ¿rango? Bingo. Lo suponía, dijo Rías con una pequeña sonrisa. A Garou no le agradó la sonrisa que le estaba dando la pelirroja y se lo hizo saber dándole una mirada feroz. Lejos de asustar a Rías, solo la hizo suspirar. Definitivamente no tenía idea de lo que Garou era capaz. Escucha, Garou-kun, casi todos los seres sobrenaturales son clasificados por rangos para establecer una jerarquía. Garou escuchaba atentamente. Los demonios se dividen en varios rangos, por ejemplo, demonio de clase baja, demonio de clase media y demonio de clase alta, explicaba Rías. Bueno, habían 2 rangos más, pero él no necesitaba saber eso. Una vez terminada la explicación, Garou se sintió molesto. Era casi lo mismo que el ranking de héroes. El rango más alto mandaba sobre el bajo. Cuando creía que se había librado de eso, le vienen con la misma situación. Entiendo, gruñó molesto, entonces puedo suponer que tú eres uno de clase alta ya que tienes a otros bajo tu mando, ¿no? Ante esto, Rías solo le dio un asentimiento de cabeza, satisfecha de que lo haya comprendido rápido. Y sabiendo que hasta hace no mucho ese pervertido era un humano, es claro que ahora es un demonio de clase baja, ¿verdad? La sonrisa de Rías se mantenía, pero vaciló un poco. Y la segunda al mando del líder debería ser un demo. Me alegra que entiendas, cortó a la mitad Rías. Había comprendido demasiado rápido y había deducido a la misma velocidad. Con esto le quedaba un poco más claro que este tipo no era tan fácil de manipular. Sobre la jerarquía de las otras facciones no le dará información, ya que solo está interesada en que sea aliado de ellos. Sería útil contra exorcistas. Bien, pero no has respondido. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó el albino un poco más tranquilo. Ah, cierto, lo siento, aclarándose la voz dijo, quiero que hagamos un contrato. Oh, ahora lo has hecho. La famosa frase de haciendo un trato con el diablo está justo frente a él. ¿Qué ganaría yo y qué sacas tú de eso? No se iba a dejar engatusar tan fácil. Bueno, tú pides un deseo que yo cumpliré y a cambio harás algunas cosas para mí. Garou quedó viendo a Rías con una expresión en blanco. Esta tipa en verdad creía que ese era un buen trato. No seré tu esclavo. No serás uno, solamente harás... ¿En serio? Garou seguía viendo a Rías como si fuese una idiota. Después de pensarlo un poco, Rías se avergonzó un poco.
Había olvidado que este tipo no era como los demás humanos que dirían que sí a cualquier cosa para ganarse el favor de un demonio tan hermosa como ella. Bueno, lo que quiero decir es que quiero que seamos aliados, explicó Rías. Eso estaba mejor. Para Garou era un indicador de que al menos ya reconocían su fuerza, pero a pesar de todo rechazaría la propuesta de la pelirroja si no fuera porque estaba realmente interesado en algo. Está bien, dijo sorprendiendo a Rías. Sin embargo, haré una sola cosa que te beneficie. Ante esto Rías pensó unos momentos. A pesar de que no era un trato que le sirva de mucho, lo que ella esperaba era una negativa de Garou, así que por esto era mejor que nada. Primero escuchemos su sugerencia. ¿Y qué sería eso?, preguntó con un ceja alzada. En el rostro de Garou se formó una sonrisa no muy amigable. Tienes un debilucho entre tus filas que recientemente se ha convertido en demonios, ¿no es así? Dime, ¿no sería más útil si ese tipo gana una mejor condición física? Esto tomó por sorpresa a Rías. No esperaba que una propuesta así viniese del peliblanco. La propuesta en sí no era la gran cosa, ya que eventualmente Issei se volvería más fuerte con el tiempo. En cualquier otro momento rechazaría la propuesta, pero en estos momentos lo que no tenía era tiempo. Era urgente que Issei se volviese más fuerte, ya que necesitaría su fuerza para lo que está por venir. Sin más opciones, dijo. Está bien, pero dime cuán. Una semana. Óyete estas. Parece poco, pero tomando en cuenta que es un demonio, con el entrenamiento que hará, lo más probable es ver resultados en una semana. Aún así, incluso Issei tendría heridas graves. Ante esto Garou solo parpadeó un par de veces. Oye, le curaron un maldito agujero en el estómago, ¿por qué diablos no se sanaría de un par de moretones y fatiga? Está bien, dijo Rías derrotada. Garou no pudo evitar sonreír malévolamente en su mente. Bien, con eso dicho, ahora dime qué quieres a cambio, preguntó Rías intrigada. Conseguir un favor de un demonio de clase alta es algo que solo muy pocas personas llegan a lograr, tomando en cuenta que el intercambio es casi una estafa de parte del albino. Ante eso Garou no pudo evitar que se le escapara una sonrisa descarada. Enséñame a usar magia. Después de decir esas palabras, Rías se puso seria. Por la mañana, en las afueras de la ciudad, en un pequeño claro en medio del bosque, se encontraban dos personas quienes parecían heridos y agitados. Bueno, solo uno de ellos, porque el otro tenía una mirada aburrida. Unos días han pasado desde la conversación de Rías y Garou. Como había sido acordado, Garou ha estado entrenando a Issei lo máximo posible para notar mejorías en una semana. Desde que sale el sol hasta que se oculta, Issei ha estado expuesto a un arduo y complejo sistema de entrenamiento que lo llevaría a volverse más fuerte. Si tenía que entrenar con alguien, no había nadie mejor que Garou para entrenarlo. Tenía el presentimiento que bajo el entrenamiento de Garou se volvería más fuerte. No. Se hará más fuerte. Después de todo, aún tiene que salvar a Asia de las manos de ese exorcista. Magullado en el suelo, poco a poco se ponía de pie para seguir con lo que resta de día. Con una mirada determinada estaba dispuesto a seguir. A un par de metros de él estaba Garou, que lo miraba sin expresión alguna. Tenía la sensación que Issei estaba malentendiendo algo. El acuerdo era entrenar al castaño, pero entrenar a alguien. Garou simplemente le daba una paliza todo el día para descargar estrés. Y por un demonio que era efectivo este método de aliviar la fatiga acumulada. Para no ser tan obvio con ello, disfrazaba las palizas con algunas técnicas de artes marciales comunes y bajaba la intensidad para evitar asesinarlo por accidente. Usaba boxeo, karate, judo, luchas callejeras o golpes simples que Issei interpretaba como algún estilo de lucha. Viendo cómo el estado de Issei empeoraría si seguía la lección de hoy, decidió dejarlo hasta ahí. Es todo, vete a tu casa. Dándose la vuelta, se empezaba a retirar del lugar. Pero aún puedo seguir, decía confundido Issei. No lo creo, mira el estado de tu cuerpo. Cura tus heridas y descansa hoy y mañana, o si no, tu cuerpo podría sufrir serios daños. Sin esperar respuesta, Garou se fue del lugar, dejando a un Issei desconcertado que se preguntaba si en verdad estaba mejorando,
Después de todo, si suspende el entrenamiento por 2 días significa que es tan débil que su cuerpo no lo soportaría, ¿verdad? Frustrado se retiró poco después. Caminando por la ciudad, Garou iba pensando sobre la situación del castaño. Después de días de entrenarlo pudo llegar a una conclusión. Issei tenía talento. Uno muy importante. Había pasado un tiempo desde que vio a alguien con un talento innato tan inmenso para recibir golpes como Issei. Podría golpearlo por horas y no se cansaría. De cierta forma le recordaba a Metal Bat. ¡Qué gran talento! Los ojos de Garou brillaron en emoción. En lo que a mejoras respecta, ha habido unos leves avances. El primer día Issei no podía recibir ningún golpe sin desmayarse al instante, pero con el pasar de los días pasó a desmayarse momentos después de recibir el golpe. En la mente de Garou eso era una gran mejora. Al fin y al cabo él era la persona que derrotó a la mayoría de héroes clase S, el desmayarse momentos después de un golpe suyo debe ser un reconocimiento nacional, aparentemente. Aunque esa rara energía que sutilmente se filtra del cuerpo de Issei lo mantiene curioso. No es energía demoníaca porque sabe diferenciarla después de pasar un tiempo con la nobleza Gremory. Parece ser que hay algo especial en ese chico, pero lo verá después. Sobre el descanso que le dio en parte era para que su cuerpo se recuperase, por otro lado era buena forma de quemar días y que termine la semana rápidamente. Caminando hacia un parque y sentándose en una banca, pudo recordar algo que le había dicho Rías aquella noche: es probable que los ángeles caídos te persigan por un tiempo. No sabemos su rango ni la cantidad de ellos, así que ten cuidado. Bueno, sería interesante luchar contra esos cuervos, pero esta vez tenía que darle la razón a la pelirroja, es arriesgado ir contra ellos sin información. Aparentemente Rías no tiene información sobre ellos, así que le tocará actuar por su cuenta. Quizá tenga que registrar otro título a futuro como el cazador de cuervos. Nope, definitivamente no. Antes de seguir con ello su estómago gruñó en protesta de la falta de comida, así que se puso de pie y se dirigía a la salida. En el camino pudo ver a un par de chicos rodeando a una persona. Demonios, a donde sea que vaya siempre encuentra situaciones así. ¿Qué será esta vez? ¿Un robo? ¿Un estúpido intento de coqueteo o simplemente intimidación? Eran las preguntas que se hacía Garou mientras se acercaba a los tipos. Una vez se puso detrás de ellos, dijo: «Oye, ¿tenemos algún problema por aquí?», decía con una cara amenazante. Había aprendido con el tiempo que no era necesario usar la fuerza contra estos tipos de asuntos, no después de recibir un sermón de algunos policías por uso de fuerza excesiva. Al parecer no fue buena idea hacer por a esa pandilla. ¿Cómo era? ¿Tokio, mantequilla? Algo por el estilo, así que ahora lo maneja con mera intimidación y repartiendo sus pataditas a quien se resista. ¿Eh? ¿Y tú quién eres?, decían volteando su cabeza para quedar cara a cara contra quien los había interrumpido. Bueno, no fue cara a cara, ya que el tipo tuvo que elevar su cabeza para poder ver a los ojos de Garou. En ese momento el tipo sintió el verdadero terror. Avisando a su compañero, salieron corriendo del miedo al ver a un tipo que les doblaba el tamaño. El miedo los hacía ver cosas que no son. Una vez se alejaron, Garou dirigió su mirada hacia la víctima. Oye, ¿qué rayos pasó? El rostro de Garou quedó pasmado por un momento antes que sus ojos se llenasen de furia. La persona que acosaban era una niña. Incluso él en su etapa de monstruo tenía límites. Esto estaba fuera de lugar y después de mucho tiempo estaba dispuesto a hacer sufrir a alguien de verdad. Antes de ir tras esos tipos escuchó hablar a la niña. Ah, gracias por ayudarme, decía nerviosa por la altura de Garou. Una vez la escuchó, bajando su mira y con los ojos bien abiertos pudo darse cuenta de una cosa: no era una niña, solo era bajita. Algo apenado por no darse cuenta decidió irse. Esto parecía que fue hecho a propósito para lucirse. Axi, lo que sea, decía retirándose del lugar, ignorando a la chica que estaba hablando. Saliendo del parque se dirigió al centro de la ciudad a matar el tiempo. Unas horas después y pasando por las calles llegó a la zona comercial, donde estaba pensando en conseguir algo de ropa nueva. Llevar la misma vestimenta todo el tiempo lo hacía parecer un personaje de fondo y no el protagonista.
Además que exceptuando el uniforme escolar no tenía más cambios de ropa. Entrando a una tienda comenzó a revisar el tipo de ropa que vendían. Poco tiempo había pasado para darse cuenta que era pésimo en la elección de ropa, además que estaban con un precio demasiado alto, como un par de pantuflas tenían el mismo precio que el sueldo de una semana. Sin complicarse mucho tomó una camisa manga larga blanca y unos pantalones negros. En eso se fue todo su dinero y para echarle sal a la herida parecía un simple camarero NPC. Sintiéndose estafado se dirigía a una cafetería cercana para comer mientras pensaba el contrato que había realizado con Rías. Magia, pensaba mientras recordaba la explicación que le dio. Para ponerlo en palabras simples, cada especie y razas tienen su propia forma de controlar y hacer fluir la magia. Al ser un demonio ella no podía darle los métodos que ellos usan, ya que al ser un humano es muy probable que no pueda manejar la magia. Bueno, Rías le había mentido un poco. Existen humanos que pueden usar magia sin problemas, y algunos pueden usarla en altos niveles, pero Garou, siendo un combatiente cuerpo a cuerpo, le era ineficiente practicar esta rama. Pero no tenía más opción que seguir el acuerdo. Le había explicado que la forma en la que algunos humanos usan la magia era hacer fluir una energía que nace en la zona del ombligo. De ahí tienen que hacerlo fluir a cada parte del cuerpo para poder realizar las acciones. Esto puede variar dependiendo de la mente del mago. Rías estaba segura que Garou no podía hacerlo, después de todo no pudo sentir una pizca de poder mágico en él. Si bien hay ocasiones donde puede sentir algún tipo de energía en él, lo atribuía a su Sacred Heart que aún no se ha manifestado, porque algunos de esos artefactos se manifiestan en los momentos finales del usuario, y de momento Rías no tiene pensado eso para el albino. A pesar de toda la explicación que le había dado, Garou permaneció muy tranquilo y simplemente le pidió que le diese instrucciones de cómo realizar ciertos hechizos básicos. Teletransporte, barreras y escudos. Algo vacilante, Rías aceptó y le dejó un pequeño libro donde detallaba las formas, circuitos y cantidades que tenía que hacer fluir para poder realizarla. Un par de días después, Garou aún estaba decidiendo si comentarle a Rías que aprendió a hacer todo esa misma noche. A pesar de meditar un par de horas, no pudo sentir en su cuerpo esa energía que desprenden los círculos mágicos. En medio de eso hizo un descubrimiento. La energía que utilizaba en su fase monstruosa aún residía en su cuerpo. Eran cantidades pequeñas comparadas con ese tiempo, pero aún estaba ahí. Eso le hizo preocupar un poco. ¿Podría transformarse de nuevo? Ya no estaba Van ni cierto calvo con capa para detenerlo si pierde el control, no tenía sentido preocuparse por ello ahora. Poniendo a prueba su hallazgo, intentó usar esa energía para realizar los hechizos y no solo obtuvo resultados positivos, sino que lo aprendió en tiempo récord y de cierta forma sentía que podría mejorarlos. Bueno, era un genio después de todo. Era obvio que lo conseguiría. «Oh, estoy aquí», dijo viendo que había llegado a la cafetería. Tener todo ese difícil trabajo de darles palizas a Issei y fingir entrenar su magia le hizo tener algo de hambre, así que pidió varios platillos. A medida que comía le traía recuerdos sobre una situación similar que vivió antes. Las circunstancias no son las mismas, así que eso no volverá a pasar nunca. Una vez terminó de comer, descansó unos momentos en su asiento mientras meditaba un poco, ya que tenía una sensación de inquietud. De repente Garou se vio vacilante. Se estaba poniendo nervioso aún con los ojos cerrados. Ahora estaba sudando mares. «Mierda», maldijo en su mente. Al menos ya sabía de dónde venía ese malestar. Había olvidado que no tenía dinero. Recién lo gastó en su traje de camarero y ahora estaba corto. Al final había vuelto a suceder lo mismo. Podría irse sin pagar y nadie lo detendría, pues nadie podría hacerlo, pero estaba intentando ser alguien mejor de lo que fue en el pasado, así que tenía casi descartada esa idea. Casi. Pasaban los minutos donde Garou sorbía los hielos de su bebida vacía mientras pensaba qué hacer. No quería lavar platos y mucho menos contactar con cierta nobleza, sería patético. Bingo. Se le acaba de ocurrir una gran idea.
Si unos tipos intentan asaltar esta tienda en medio de la ciudad, en pleno día, donde había cientos de comercios que eran blancos más fáciles que en este preciso momento, si alguien roba aquí él los detendría y en agradecimiento los dueños del lugar le darían la comida gratis. Dios, no por nada era un genio. A veces se asustaba a él mismo por su intelecto. Con ese gran plan en mente, Garou se puso a esperar la entrada de sus héroes. Pasaban las horas y Garou comenzaba a perder esperanzas mientras sorbía un vaso completamente vacío, pero como si fuese un regalo traído de las manos del escritor, entraron 3 personas con pasamontañas dispuestos a hacer el sacrificio del albino. Ya te la sabes, danos el dinero y nadie saldrá herido, decía uno de los tipos mientras apuntaba con un arma al cajero. Señores, colaboren con una buena causa, apoyen a la caridad, decía otro tipo mientras iba apuntando con un arma a los clientes del lugar mientras les robaba sus pertenencias. Dense prisa, maldita sea. Gritó enojado el último hombre quien estaba vigilando la puerta. Garou no podía estar más feliz al ver este desarrollo de los acontecimientos. Era tan cliché que le encantaba. Eran sus héroes. Ahora, no podía esperar e iba a intervenir. Antes de poder seguir con su felicidad, Garou escuchó. Te tengo miedo, decía una pequeña niña quien temblaba en brazos de la chica que la acompañaba. SHH, baja la voz, todo estará bien, decía la chica no queriendo llamar la atención de los ladrones. Garou quedó congelado en su asiento. Había olvidado algo. Mamá, sin aguantar más la niña comenzó a llorar. Las personas veían con furia, desesperación y miedo al dúo de femeninas por hacer un escándalo que podría provocar a los invasores. Callen a esa mocosa. Gritó el hombre desde la puerta. Acercándose a paso lento quien estaba robando a los clientes, se puso frente a la niña que seguía llorando sin prestar atención a su entorno. En ese momento le dio un fuerte golpe con la base del arma, haciéndola llorar aún más fuerte mientras su cabeza sangraba. La chica trató de proteger a la niña, pero pronto se vio horrorizada al ver que el tipo estaba apuntando su arma al infante. No, por favor no lo haga, decía desesperada la chica mientras abrazaba a la pequeña. Lejos de apiadarse, el tipo sonrió. No era la primera vez que lo hacía y tampoco sería la última, después de todo disfrutaba haciendo esto. TCH, 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 calladitos se ven más bonitos, decía divertido jalando el gatillo. En ese momento todo el lugar quedó en un absoluto silencio al ver cómo el tipo quien estaba por cometer una atrocidad, se encontraba con la cara estampada contra el suelo. Sus dientes frontales se cayeron debido a la fuerza del golpe y de su cabeza salía mucha sangre. Detrás de él había un hombre de cabello blanco con la pierna levemente arriba, indicando que fue él quien lo golpeó. Un tipo que tenía la mirada oscurecida. Oye, ¿qué mierda te pasa? El hombre que robaba al cajero no pudo terminar ya que un plato se había estrellado en su cara. Nuevamente el peliblanco tenía la mano hacia el frente, haciendo ver que fue él quien lo lanzó. Acercándose rápidamente y aprovechado la confusión del ladrón, Garou le dio un puñetazo que lo mandó a volar a varios metros estrellándolo contra una mesa, inconsciente y con la nariz rota. Sin perder el tiempo, el tipo que cuidaba la puerta comenzó a dispararle a Garou y este simplemente esquivaba los disparos. En un instante se puso frente al ladrón y lo sujetó del rostro mientras lo levantaba del suelo. En un rápido y fuerte movimiento lo estampó contra otra mesa. Respiraba pesadamente el albino. No era por cansancio. El lugar se mantuvo en silencio debido a la conmoción y solo se podía oír los jadeos de Garou. Unos instantes después todos los hombres del lugar reaccionaron y rápidamente sometieron a los tipos y los atraparon mientras llegaba la policía. Garou había olvidado algo. Las cosas más aterradoras que le podrían suceder a una persona para él no era la gran cosa. Esto lo ayudaba a no distraerse en media batalla, pero lo hacía perder conciencia sobre las personas alrededor. Esa niña había pasado por algo horrible, todo porque él estaba buscando su propio beneficio. Desde que empezó su cacería de héroes, ¿cuántas personas inocentes habrán resultado afectadas? ¿Cuántos daños colaterales provocó? Y pensar que estaba por hacer exactamente lo mismo ahora.
Mierda, su mirada era sombría. A pesar de todo el tiempo que había pasado y el haber dejado las peleas cada día, a pesar de todo eso, no ha cambiado nada, no era muy diferente a lo que hacían los héroes de su mundo, no. No era momento de pensar en ello. Aún tiene que resolver el problema de los caídos y de aquel loco. Suspirando sacudió su cabeza y se preparó para salir del restaurante antes que llegasen los oficiales y hacer preguntas molestas. Espere un momento, señor, decía el que al parecer era el encargado en ese momento, quien alcanzó a Garou antes que se fuese. Ah, es cierto. Este era su objetivo. Aunque no, ya no estaba con tanto ánimo. Muchas gracias por salvarnos. No sé qué hubiera pasado si no hubieras intervenido. El tipo le estaba dando una reverencia. Oh. Está bien, no fue nada. No, no. Fue de mucha ayuda, así que no se preocupe por los daños, nosotros nos encargaremos, decía con una sonrisa feliz. Bien, objetivo cumplido. Es momento de retirarse. Está bien, entonces nos vemos, decía alejándose del tipo. Espere un segundo. Ak. ¿Qué pasa? Decía algo irritado. Bueno, es que aún no ha pagado su comida, decía nervioso. ¿Qué haré? Los daños lo cubriremos nosotros, pero la comida sigue sin ser pagada, decía protegiéndose con su delantal. Pocas veces en su vida Garou había estado en una situación tan éticamente complicada. ¿No podría exigir nada o sí? Verás, lo que pasa es, Garou iba a hablar cuando fue interrumpido por una voz. Yo te pagaré, decía una joven mujer de largo cabello negro. Era la chica que cuidaba de aquella niña. ¿Estás bien con eso? Preguntó Garou sin resistirse. Sí. Es lo mínimo que puedo hacer después que nos salvaste, decía con una leve sonrisa y ojos cansados. Se veía mal. Es algo obvio después de lo que acaba de ocurrir, pero aún así, estaba de pie agradeciendo a Garou. Está bien, te lo agradezco, dijo el albino. ¿Podrías decirme tu nombre? Preguntó la chica. Garou alcanzó a escuchar la chica antes de que el albino saliese del lugar. Han pasado un par de horas desde eso y ahora estaba sentado en una banca frente a una biblioteca descansando. Fue un día más movido de lo que pensó y de cierta forma le recordaba a su mundo. Lo que sea. Haciendo nada pudo notar como una persona se ponía frente a él, era una figura pequeña. De disculpa, viéndola detenidamente, era la misma chica del parque. ¿Qué pasa? Preguntó indiferente. ¿Qué querría esta niña? Quiero agradecerte por lo de antes, te fuiste tan rápido que no pude agradecerte como es debido, decía riendo nerviosamente la chica. No hace falta, déjalo así, la verdad es que no le interesaba. ¿Y por qué ella habla tan formal? Raro. Insisto. Al menos déjame invitarte a un helado, dijo exaltada la chica. Viendo cómo esta conversación no iba a ninguna parte, se rindió y cedió. Está bien. Alegre, la chica se fue a conseguir el helado y se lo entregó. Garou lo comía despacio pero algo incómodo porque la chica no dejaba de mirarlo. ¿Necesitas algo más? Preguntó levemente irritado. Oh. Es que yo aún no sé tu nombre, decía algo apenada. ¿Por qué querría saber eso? Huele a estafa, pero veamos a dónde llega todo esto. Garou, dijo de forma seca. De forma inesperada la chica pareció alegrarse. Encantada de conocerte. Mi nombre es Uaguri Kaoruko, decía con una gran sonrisa. Esta chica sí que es enérgica. Bien, entonces ya puedo, volviendo a ser interrumpido nuevamente en todo el día. Garou escuchó. Kaoruko. Una voz femenina dijo mientras se acercaba con mirada seria. Dios, más molestias. Una chica de altura media, piel clara y cabello largo se acercaba a ellos. Lo que más caracterizaba de ella es que su cabello era plateado, curioso. ¿Ese chico, quién es? Decía con cierto recelo en su voz. ¿Subaru? Preguntó confundida Kaoruko. Esto huele a problemas, así que estaba dispuesto a irse, pero una parte de él quería ver a dónde llegaba esta telenovela. No me digas, ¿que eres de esos de Chidori? Bueno, solo ustedes usarían ese uniforme, decía de forma despectiva. ¿Qué, Chidori?
¿Qué es eso? ¿Una técnica de rayos? ¿Acaban de insultarlo por su vestimenta de camarero? Esta cosa es cara, ¿sabes? Garou filtraba su irritación por sus ojos. Al parecer la tal Subaru lo había notado porque le devolvió la mirada. Supongo que es así. Así que, no vuelvas a encontrarte con Kaoruko otra vez. No quiero que ella esté cerca de alguien de tu calaña, decía con desprecio hacia Garou. ¿Qué X3? ¿Cuál era el maldito problema de esta chica? ¿Por qué lo insultaba de repente? ¿Desde cuándo esto era un rom-com? Bien, esto no se iba a quedar así. Fin capítulo 6. No tomen muy en cuenta los personajes que se mencionan al final porque no volverán a aparecer. Eran parte de una subtrama que tenía pensado desarrollar, pero me dio flojera hacerla XD. Gracias por escuchar y por su apoyo. Me repito, los personajes del final no tendrán relevancia, pero no los elimine directamente de la historia porque sería cambiar los siguientes capítulos y ay no, que flojera XD. En fin, gracias por todo, cuídense, chao.